La batería se me fue en un rato. Venía con 100 y 10, venía escuchando música. Nosotros vamos a hacer un recuento de lo más importante, lo que no vaya a pasar no es que no sea importante, pero por la demora del tiempo. Mañana hay clase normal. Mañana hay clase normal. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer el repaso y si algo nos quedara, o alguno de ustedes quedara con una duda, mañana me la preguntan. ¿Estamos? Bien. No voy a repasar la materia, lo que quedamos de jurisdicción, porque ustedes tenían unas preguntas que yo les pasé el otro día, que había echado la prueba, ¿ya? Donde estaba concepto de jurisdicción, características, estaba, creo que era jurisdicción de derecho, de equidad y todo, ¿ya? Entonces, como el título que habíamos quedado para la segunda prueba era los momentos jurisdiccionales, vamos a repasar de ahí en adelante. ¿Ya? Nosotros hablamos de que la jurisdicción, ¿no es cierto?, estaba definida en el artículo 1 del POC, que es la facultad de conocer las causas civiles y criminales que correspondía a exclusiones proporcionales. Luego teníamos la doctrinaria, que era el poder de deber del Estado, que ejerció conforme a las normas del debido proceso, tenía el objeto de dirimir conflictos de relevancia jurídica, y una vez que se terminaran estos, tenían efecto cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución. Cosas juzgadas decíamos que era una verdad jurídica, la cual no se puede volver a discutir ni en ese ni en otro juicio, porque siempre y cuando confluyan tres elementos copulativos: mismo objeto, misma causa, misma parte, en las mismas condiciones, ¿ya? Y luego veíamos posibilidad de ejecución, y luego decíamos que en un juicio no nos interesa a nosotros ganar un juicio y tener en un tremendo diploma una tremenda sentencia que nos haga sentirnos orgullosos, si no nos pagan a nuestro representado a lo que fue. Y luego ahí veíamos que una vez que se llegaba a esa parte, el tribunal tenía la posibilidad de ejercer la fuerza mediante lo que llamábamos el imperio. Bien, hacer cumplir. Y luego veíamos que una vez que la sentencia, ya cuando estuviera firme ejecutoria, las personas tenían dos formas de cumplirla: simplemente iban, depositaban o cumplían la prestación a la cual habían sido condenados, o bien compulsivamente mediante el auxilio de la fuerza pública. ¿Estamos? Ahí estamos. Y luego seguimos viendo nosotros que tiene cierto, los juicios todos terminan generalmente con una sentencia definitiva. Dicho sea de paso, una sentencia definitiva es la que pone fin a la instancia. Toda sentencia consta de tres partes, ¿verdad? Tres partes. Y luego teníamos una sentencia firme ejecutorial, que es aquella que no admite recurso alguno, las partes no se hicieron presentes o bien se vencieron los plazos para hacer la apelación. ¿Estamos? Y también veíamos que los equivalentes jurisdiccionales son formas de solucionar los conflictos, muchas veces sin llegar a una sentencia final, ¿ya? Y dentro de eso veíamos nosotros que habían momentos jurisdiccionales. Los momentos jurisdiccionales son tres: conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados. ¿Ya? Pensé que el teléfono. Luego veíamos y lo depurábamos en qué consistía cada uno de ellos. Así llegamos que la etapa del conocimiento, en ella el tribunal
toma conocimiento de las pretensiones de las partes, de sus defensas y de las pruebas aportadas en apoyo de la misma. Con esto estamos protegiendo la igualdad ante la ley. Todos los señores, todos nosotros litigamos con las mismas condiciones, los mismos derechos y todo. Y todos tenemos la oportunidad de ser oídos o al menos tener esa oportunidad. Eso es producto del principio de la bilateralidad de la audiencia, aquella que dice, óigase a las partes. Ambos tenemos derecho a ser escuchados. Luego seguimos cómo toma conocimiento el juez de los hechos. En esto, el juez toma conocimiento y se manifiesta en las siguientes etapas. Principalmente en el periodo de discusión, que está compuesto por la demanda, la contestación, la réplica y dúplica, siempre y cuando se trate de un juicio ordinario, porque en los juicios especiales, como el juicio ejecutivo, no existe la réplica ni la dúplica. Y también en la recepción de la causa a prueba y presentación de la misma. Ahí el juez toma conocimiento de qué estamos hablando, por qué fuimos demandados, cuál es nuestra pretensión. Ahí está. Y luego el juez resuelve en la etapa de juzgamiento. Juzgar, en el fondo, significa resolver la contienda. Lo que los jueces la hacen en la sentencia. El juez, una vez que nosotros le hayamos aportado los antecedentes, rendía las pruebas legales, aplicando el derecho a la cuestión, o sea, aplicando el derecho a los hechos, él efectúa un razonamiento lógico y sistemático y culmina su misión con la sentencia definitiva. Y esa sentencia definitiva, como ya lo dijimos, consta de 3 partes. Una de ellas tenemos la parte expositiva, considerativa y la resolutiva. En la primera se individualizan a las partes y se consignan sus alegaciones. Juanito Pérez, con tanto, esto es lo que están presentando. Él presenta demanda por tal cosa. En la considerativa se efectúan los racionamientos. En la parte del medio, el juez razona, aplica el derecho a los hechos. Y en esa analiza las alegaciones que hemos hecho, la prueba rendida. Y en la parte resolutiva, por último, señala la decisión del asunto control. Se condena A, se absuelve A, etc. ¿Ya? Bien. Y luego tenemos la tercera parte, que es la parte de la ejecución. En ella se lleva a cabo el cumplimiento de lo resuelto, utilizando, tal como le dije hace un rato, si es necesario la fuerza. Para ello los tribunales tienen la facultad denominada imperio. Y luego también ahí veíamos que cumplimiento es de mayor amplitud que el de la ejecución, porque implica llevar a cabo en forma voluntaria, si se quiere, lo señalado por el tribunal. Y ejecutivo significa ser compelido mediante la fuerza. También, dentro de la materia, vimos que la jurisdicción también tenía límites. Tenía límites. ¿Y qué se entiende por límites de la jurisdicción? Se entienden todos aquellos factores, ¿no es cierto?, que de alguna manera delimitan el ejercicio de la función jurisdiccional.
y determinan también hasta dónde puede llegar o intervenir el Estado en el cumplimiento de ese ejercicio. Son fronteras en el fondo que la jurisdicción no puede sobrepasar. Y cuando hablamos de esto, señalamos nosotros que tenía la jurisdicción límites internos y límites externos. Los límites internos hacen referencia a la materia, persona, tiempo y competencia. Y por otra parte, tenemos los límites externos que se refieren al Estado o territorio y a los poderes también o algunas facultades de otros organismos del Estado. Recuerdo yo que en una clase alguien que estaba sentado por este lado que hacia el fondo me preguntó que qué tenía que ver estos límites con otra materia que estábamos viendo, que los factores que determinaban la competencia, que era materia, fuero, cuantía, etc. Alguien me preguntó y le dije que esto, si bien es cierto, no tenía nada que ver con los factores que determinan la competencia, sí que lo tenían que ver con la jurisdicción. Porque en doctrina hay una discusión muchas veces de confundir jurisdicción con competencia. Y ahí viene lo que también en una clase veíamos, que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Y el ejemplo que yo ponía, que le paré delante, ahí indiqué a una alumna, la María José, que si ella se portaba mal en el tribunal, cometía algo, yo como juez del tribunal podía mandarla presa. Pero no podía juzgarla porque no tenía competencia, yo era civil y ella la iba a mandar a lo criminal. ¿Recuerdan ese ejemplo? Sí. Bien. Luego, nosotros vamos a ver algo de lo más importante de estos límites internos de la jurisdicción y me voy a referir específicamente al concepto tiempo. Si bien los tribunales desempeñan, ¿no es cierto?, sus funciones en forma permanente, con excepción de los jueces árbitros, que lo vamos a ver mañana en la clase, los jueces ejercen los cargos solo dure su conducta ministerial o hasta los 75 años de edad. ¿Ya? Bien. Parece que está sobre la así. Luego veíamos también que habían conflictos de jurisdicción. Un conflicto de jurisdicción se manifiesta en aquellos casos en que dos órganos jurisdiccionales pretenden ejercer la actividad jurisdiccional en la solución de un caso concreto con exclusión de otro. Y luego, ahí dentro de algunas cosas que pasamos, llegamos a los equivalentes jurisdiccionales. Son medios los cuales se logra la solución de un conflicto sin necesidad de recurrir a una sentencia y en algunos casos incluso sin recurrir a un procedimiento judicial. ¿Cuáles son estos equivalentes jurisdiccionales? Tenemos la conciliación, el avenimiento, la transacción, la sentencia extranjera, el sobreseimiento definitivo y la mediación. Y ahí vamos a llegar a la mediación cuando en clase preguntábamos si la mediación era o no era un equivalente jurisdiccional. Para algunos autores es y para otros no lo es. Pero ya vamos a llegar ahí. Y luego, de la misma definición de la conciliación, la conciliación, ¿no es cierto?, es un equivalente jurisdiccional, un trámite obligatorio que efectúa el tribunal una vez terminado la rúbrica, que no puede ser nunca anterior al quinto, nunca puede ser antes del quinto día, ni superior al día número 15 de aquel término del periodo, ¿no es cierto?, es un llamado obligatorio.
La omisión de este llamado obligatorio por parte del tribunal va a producir que la parte pueda interponer un recurso de casación en la forma porque se ha omitido un trámite que la ley lo llama esencial. En esta conciliación, el juez va a actuar como un amigable componedor. Le va a ir a proponer a las partes bases de arreglo al conflicto. Y no por eso, por haber intervenido y haber dado su opinión en el proceso, lo va a inhibir de seguir conociendo. ¿Vamos? Porque un juez que adelanta una opinión en el sentido cómo va a fallar o se va a referir al proceso, que en forma inmediata inhabilitado. Pero en este caso, como la ley lo indica, el juez actúa como un amigable componente y no lo inhabilita. ¿Ya? También esta conciliación se da en el juicio en forma obligatoria y también en forma voluntaria. Será obligatoria en este caso que le estoy hablando yo, después de terminado su periodo. Y será voluntaria, las partes pueden conciliar en cualquier estado de la causa. Yo soy el abogado de una parte, Fernando es abogado de otra parte, y le decimos, oiga, lleguemos a un acuerdo, conciliemos, no sigamos desgastándonos en este juicio. Mi cliente no tiene para pagar todo lo que le debe, pero tiene la intención de algo pagar. Y llegamos a eso. ¿Ya? Y ahí llegamos a terminar el proceso. Luego, yo le podría preguntar en todo esto equivalentes jurisdiccionales sus características. Y las características ustedes las tienen que sacar de la definición. Una de las características de la conciliación es que se produce una vez iniciado un procedimiento. Podemos decir que el juez tiene una participación activa. Le pueden decir que también es de una voluntaria, obligatoria. El juez puede adelantar opiniones, puede producirse en cualquier juicio, salvo en aquellos que están expresamente exceptuados por la ley, como sería el juicio ejecutivo, ¿no es cierto? Y en general, en todo aquello en que se encuentre comprometido el interés público, ahí no puede haber conciliación, y además se estima como una sentencia definitiva, firme y ejecutoriada para todos los efectos legales. No me vayan a confundir nunca sentencia definitiva con una sentencia firme y ejecutoriada. ¿Estamos? ¿Estamos? Eso por ningún motivo no tienen que confundir. Sentencia firme de que pone fin a la instancia. Luego apelamos. Y cuando la Corte falle, ya sea la apelación o la Suprema, y ya no existan más recursos, sentencia firme y ejecutoria. No hay nada más que hacer. ¿Estamos? Bien. La sentencia de una conciliación es equivalente a sentencia firme y ejecutoria. ¿Cómo? El acuerdo de la conciliatoria. Sí, sentencia. Perfecto. Luego, vamos a ver el avenimiento. El avenimiento es un derecho jurisdiccional. Se diferencia de la conciliación porque este se produce extrajudicialmente. Es decir, sin intervención alguna del juez. Pero siempre este juez va a tomar conocimiento de este avenimiento, ¿no es cierto? Porque esto lo vamos a hacer mediante una escritura pública y la vamos a llevar al juez para que él la apruebe en todo aquello que no sea contrario a la ley. El juez lo da por tener presente el escrito y da por terminado el procedimiento. Y luego teníamos la transacción. La transacción, si bien es cierto, es un equivalente jurisdiccional, pero es un contrato. Es un contrato en el cual las partes
ponen término extrajudicialmente a un litigio pendiente o precaven uno eventual. Tanto la doctrina como la jurisprudencia le agrega a esta definición, comillas, se hacen concesiones recíprocas. Transemos, no sigamos peleando. ¿Ya? Tengo la mejor intención del mundo, al igual que la conciliación, tengo la mejor intención del mundo, pero no tengo la plata suficiente para pagar. ¿Ya? Son 10 millones. ¿Cuánto me ofrece? 6. Y el otro dice, mucho, dame 7. Transan. Ambos hicieron concesiones recíprocas. Yo bajé mi expectativa y el otro subió su posibilidad de pago. Ahí están las concesiones recíprocas. Profe, si no está de acuerdo la contraparte, continúa la contingencia. ¿Profesor? Te debo 10, me ofrece 7, no por ningún motivo te voy a aceptar los 7, me tienen que pagar los 10 sí o sí. Perfecto. Seguimos pagando. Y ahí el juez es el que... No, ¿No? esto es extrajudicial. Por eso se dice extrajudicial. No requiere la existencia de un juicio tampoco, ¿ya? Ni algún proceso que esté pendiente. ¿Ya? También puede darse en el juicio, ¿ya? Pero el juez no tiene ninguna intervención. Perfecto. Solo el juez interviene como amigable componedor en la conciliación. Profe, ¿qué pasa si no pagan en el momento que te dicen, ya, que te voy a pagar tanto, en tal fecha, y no pagan? Y pasa el tiempo. ¿Se tiene que iniciar una nueva? No. Lo que pasa es que en ese minuto, en el tribunal, tenemos dos formas de pagar. Una, 100% la deuda, y la otra es en cómodas cuotas. Si es 100%, estamos terminados, se pagó. Si es por cuota, yo perseguiré después el saldo de la cuota, pero que ha establecido en la transacción o en el compromiso que nosotros hicimos, ¿cierto? En caso de que tú no pagues el tema, el juicio sigue adelante por el saldo insoluto. Insoluto significa el saldo pendiente que quedó de la deuda. ¿Y no hay cobranza judicial entonces? ¿Cómo? ¿No se va a cobranza judicial después de que no pague? Estamos en ese, me está preguntando en el juicio, ¿cierto? Sí, No se pagó. no se paga. No se paga. ¿Qué tenemos que hacer si no se paga? Tenemos que hacer un cobro incidental. Presentar un escrito diciendo que fulanito tal no me pagó. Por lo tanto, obligue. ¿Cómo lo vamos a obligar? Le vamos a embargar bienes. Le vamos a buscar por donde tenga. O cuando le encontremos los bienes, lo vamos a llevar a un remate. Con el producto del remate le pagamos. Si alcanza para pagarle, se termina el juicio. Me explico. Quedaste debiendo 5, te embargaron el auto se remató en 3, quedaste debiendo 2. ¿Cierto? No hay de 2. Te buscamos por todos lados, no te encontramos ni uno. Pero la ley dice, sin embargo, va a producir efecto en los bienes presentes y futuros. No se te vaya a ocurrir el día de mañana comprar otro auto y ponerlo a nombre tuyo. Porque te lo van a volver a embargar para pagar los 2 millones que vamos a hacer. Ya, la última, diga para qué vamos a hacer. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre transacción y, hablemos, y Ya, rendimiento? se la acabo de decir toda. No, porque son lo mismo para mí. Porque en una se ponen de acuerdo. Lea las definiciones y la van a sacar por compromiso, por conclusión. Se la acabo de decir, ¿ya? Pero de todas maneras se la vamos a explicar, pero escuchen, de la pura definición usted la tiene que sacar. ¿Cuál sería la diferencia entre transacción, avenimiento y conciliación? No, conciliación no entiendo. No hay juez. Ya. Se diferencia la conciliación del avenimiento en que la transacción es eminentemente extrajudicial. No quiere la existencia de proceso alguno, ¿ya? Ni menos que intervenga el juez. El avenimiento tampoco. Sí. El avenimiento interviene el juez porque lo tiene presente. Lo dice. No interviene activamente. No mete su cucharita en decir, mire, ¿por qué no arregla que le están ofreciendo 6, usted está viendo 10, ¿por qué no llegan a 8?
ahí mete la cuchara al juez. En el avenimiento no, el avenimiento se plasma en una escritura pública, se le presenta al juez y el juez no se puede oponerse. Por eso, ¿y cómo Pero es la mira, transacción? En Ya. conclusión, No, pero la un transacción ejemplo, es un contrato. mira, en el avenimiento el juicio ya se inició, pero antes de que se firme la sentencia, ambas partes llegan a un acuerdo y ese acuerdo se lo hacen saber se al puede juez a hacer través de un acuerdo. escrito. Ya, después, Eso lo quiere decir. La transacción es un contrato. Claudio, déjame avanzar y si nos queda tiempo o mañana te lo aclaro para que alcancemos, porque si no vamos a llegar hasta la mitad. Ya, bien. También hablábamos que otro equivalente jurisdiccional era el sobreseimiento definitivo. ¿Ya? El sobreseimiento definitivo se basa en un principio llamado economía procesal. ¿Qué es el sobreseimiento definitivo? El sobreseimiento definitivo es aquel, se da en materia penal, el sobreseimiento definitivo, se da en materia penal cuando el delito está prescrito. Se puede pedir el sobreseimiento definitivo de un tema. Y para que haya prescripción en un delito se va a necesitar, depende el delito. Los delitos en materia penal se clasifican en faltas, no, en simples delitos y crimen. La diferencia está en la pena. Ya, de 541 a 31 es un delito. De ahí para adelante es un simple delito y ya tiene pena de crimen cuando estamos hablando de 10 años y un día en adelante. ¿Ya? Dependiendo de la pena que tenga, el sobreseimiento definitivo se puede dar pasado ese plazo. Pasado ese plazo. Si un simple delito se puede pedir la prescripción a los 5 años. ¿Ya? Pero hay que tener presente que para pedirla hay que pedir también un certificado a la PDI, extranjería, que certifique que esa persona no ha salido del país. Porque si esa persona ha salido del país, se cuenta doble. 2 por 1. Si está fuera, necesita 10 años. ¿Está? Bien. Y luego preguntábamos si la mediación era o no era una equivalente jurisdiccional. Profe, Sí. me perdí en el sobreseimiento. ¿Cómo? Me perdí. No sé. Me perdí en el sobreseimiento. ¿Qué dijo de que el delito simple? Usted de la clase pasada que anda perdida. ¡Oh! No, tampoco, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estudiaba. Eh, Pero me perdí, no. Ahí le explico. El sobreseimiento definitivo, Chan Chan, se basa en el principio de economía procesal. ¿Lo entendió? Ya, pro. ¿Qué dice, pues? En serio. ¿Que usted dijo algo de simple delito y causa Sobreviviente. Ya, pues diga. Ya. A ver, sobreseimiento definitivo, ¿no es cierto?, se va a producir cuando la acción o el delito está prescrito. ¿Ya? Y para eso se necesita plazo. Si es un simple delito, 5 años, y si tiene pena de crimen, 10 años. Y esto se duplica si la persona ha salido del país. ¿Estamos? Bien. Entonces decíamos que, si bien es cierto, la jurisdicción no es una lente jurisdiccional, pero podemos decir que es un mecanismo de resolución de conflictos civiles, no penales, ¿ya? En que un tercero imparcial, ojo, no juez, ayuda a las partes a la solución de un conflicto por medio de un mutuo acuerdo, de modo que se satisfagan recíprocamente y en forma equitativamente las necesidades que ellos mantienen. ¿Ya? Entonces, ahí también veíamos, pero eso vean ustedes porque nos vamos a perder mucho tiempo en eso, que también va a ser preguntado seguramente, ¿qué tipo de mediaciones hay? Nosotros tenemos mediación en materia laboral, en materia de salud.
En materia de salud tenemos dos tipos en materia de salud. Uno, los particulares contra las ISAPRES, contra los centros médicos, y otro directamente contra los médicos por negligencia médica. ¿Ya? Bien. En familia también, ¿no es cierto? En familia, sí. En familia se da mucho se da la mediación. Y incluso la mediación es obligatoria. Todo lo que yo le digo es obligatoria la mediación antes de llegar a los tribunales. ¿Por qué motivo? Porque los tribunales están atochados de pega, en cambio aquí tienen un organismo que hace de colador. Si no se puede llegar a la mediación, se van a arriba, que son los tribunales. En lo laboral también. ¿Mm? En lo laboral también. ¿Ya? Entonces, obviamente, y la mediación en laboral, el mecanismo es la inspección del trabajo. ¿Mm? Que va a resolver ¿En generalmente. salud es con PIN? ¿O no? ¿Cómo? ¿En salud? Sí, también. Bien. Después nosotros veíamos que todo lo que hemos hablado ahora de jurisdicción es contencioso. Contienda entre las partes. Hay un enfrentamiento en el fondo. ¿No? Hay, por un lado, alguien ejerce una acción y esa acción tiene una pretensión. ¿Recuerdan ustedes que cuando partimos viendo el derecho, el solo hecho de presentar una demanda no significa ganar el tema? Tenemos una pretensión y esa pretensión la hacemos valer mediante una acción. ¿Vamos? Bien. Y luego también tenemos nosotros actos judiciales contenciosos administrativos. Son aquellos que surgen entre un conflicto entre el Estado y un particular a consecuencia de algún acto administrativo. ¿Ya? Te da una municipalidad, la municipalidad no le resuelve el tema y usted se va a presentar al tribunal, ¿no es cierto?, su demanda, y ahí lo llamamos contencioso administrativo. Ahí cuando uno va a la municipalidad, profe, lo hace en el juzgado de policía local. ¿Cómo? Cuando uno lo presenta en la municipalidad, lo hace ante el juzgado de policía local. No, ¿No? Parte, no, lo tiene que hacer en los tribunales civiles. Ya. Y una de las razones es que los tribunales, los juzgados de policía local, dependen de la municipalidad. El alcalde es el jefe directo del juez. Después. Entonces, No, ya. ¿Mm? ¿Qué tendría que hacer ahí? Si yo lo presentara ahí, ¿qué tendría que hacer el juez? Tendría que declararse incompetente. Y más que competente, inhabilitar. Inhabilitarse. ¿Y por qué se podría inhabilitar? Porque a lo mejor no está dentro de su Tiene jurisdicción conflicto de interés. y conflicto de interés. Tal como le explicaba que si el ministro tiene cuenta en el Banco de Chile y va a haber una causa del Banco de Chile, se inhabilita por conflicto de interés. Bien. Perfecto. Luego de eso también veíamos que los tribunales también ven los actos no contenciosos. Y el artículo 2 del Código Orgánico de Tribunales también dice que los tribunales, aparte de la parte jurisdiccional, también tienen que ver con los asuntos no contenciosos o llamados voluntarios. ¿Ya? Que son aquellos, que después lo podemos ver con más detalle, son aquellos que no hay contienda alguna, ¿no es cierto? Y solo interviene el juez porque una ley le exige que intervenga. ¿Ya? Y para que estemos frente a un acto no contencioso, tienen que reunirse copulativamente 3 requisitos. Y cuando hablamos de copulativamente significa que tienen que estar los 3. Si falta uno, no hay. Primero, la existencia de un precepto legal que indique que el tribunal tiene que intervenir, que el texto legal requiera la intervención del juez y, en tercero, ausencia de contienda entre las partes. No obstante aquello, en una de las clases dijimos que de un
asunto no contencioso podía devenir uno contencioso. Y daba el ejemplo de la herencia. ¿Ya? Ahí. Presentamos todos los voluntarios, tenemos todo bien, se el testamento mal y el caballero de Alcohol le dejó al hijo más educadito, más simpático, le dejó todo, y resulta que no le correspondía por las asignaciones forzosas que dijo usted, que no, María José habló de las forzosas. Yo me acuerdo de todo lo que habla, así que mucho cuidado. Y ahí dio el ejemplo de esa señora que... ¿De quién? Hay un ejemplo usted de una persona que decía de que ella había estado con esa persona, que la había cuidado tanto tiempo. Sí. La causa era de la familia Prieva. Bien. Estos actos después van a ser perdidas, ¿no? Lo estoy escuchando. Salud, por eso. ¿Para qué están establecidos estos actos judiciales? Permiso, profesor, por abrir la puerta. Vaya, la puerta, pensé que iba a estar revés para todos. Sí, esta sala yo a veces me conocí al profe Bernales aquí. Abro la puerta y está un horno. Wow. Eso significa que hay calor humano. Ya. ¿Para qué están establecidos, no es cierto, estos actos judiciales no contenciosos? Primero, su misión es proteger los derechos de los incapaces, destinados a servir a la solemnidad a ciertos actos jurídicos y destinados a la comprobación del cumplimiento de los requisitos que la ley impone para determinados actos. Bien. Luego, nosotros hacíamos un paralelo entre las diferencias entre el contencioso y el no contencioso. Aquí yo voy a referir a unas pocas diferencias nomás, porque si no vamos a perder muchas cosas. Una de las diferencias está en cuanto a la obligatoriedad de conocimiento y fallo. En los jurisdiccionales, los tribunales están obligados a conocer y a fallar. No pueden excusarse de ejercer su autoridad ni aún por falta de ley que resuelva la contienda, y en los actos no contenciosos el juez interviene en la medida que una ley requiera su intervención. Si no hay una ley que diga que tiene que hacer la apertura del testamento, no puede actuar. Actúa porque la ley le dice que tiene que abrir el testamento. Si no existía esa ley y le damos presentado un testamento, el juez se hace el juicio. También vamos a ver la diferencia entre la apreciación de la prueba. En los jurisdiccionales aprecian la prueba de acuerdo con ciertas normas legales que le atribuyen un determinado valor probatorio. Los jueces no gozan de libertad probatoria. Están constreñidos por lo que señala el legislador. En los no contenciosos, el juez aprueba o aprecia prudencialmente las pruebas rendidas por el interesado. Y tampoco hay una relación, ¿ya? ¿Y por qué hablamos de que no hay norma? En el mundo hay 3 sistemas de apreciación de la prueba, ¿ya? La sana crítica, la libre de apreciación, y hay una que es intermedia, que es la que usamos nosotros en Chile. En Chile está establecido cuáles son los medios de prueba que ustedes lo van a ver en el juicio ordinario. Tenemos los instrumentos, los testigos, las presunciones, la inspección personal del tribunal, etc. ¿Ya? Y el juez se va a basar solo en esas pruebas que ustedes rindan. ¿Ya? Si ustedes le quieren rendir una prueba, pues, por decirle una tontera, llévale el teléfono para que aprecie. Si no aparece ahí establecido como medio de prueba el teléfono, se la van a sacar. ¿Ya? Bien. También nosotros vimos que esta es una materia bien importante, que el artículo 3 del Código Orgánico señala que además los tribunales le corresponden las facultades conexas que a se refiere este título.
Y ahí en la CONEXA hablábamos de la disciplinaria, económica, etc. ¿Ya? Las conservadoras. Y estas facultades conexas están dirigidas a velar y tutelar los derechos constitucionales, velar y tutelar la disciplina de los tribunales y los abogados y a la organización interna de los tribunales. Y ahí tenemos, una de ellas son las facultades conservadoras. Las conservadoras tienen por objetivo mantener incólume, y cuando hablamos de la palabra incólume nos referimos a que sea sano, sin lesión, sin menoscabo. El principio en el cual los órganos estatales no deben rebasar los límites que la actividad y la Constitución y las leyes le han asignado. En el fondo, protegen y resguardan las garantías constitucionales establecidas en el artículo 7º de la Constitución. Y todo esto, contrario a esto, es nulo. Y luego, dentro de estas facultades conservadoras, nosotros podemos señalar la acción de amparo económico, acción de protección, privilegio de pobreza y la visita de los jueces. ¿En qué consiste la acción de amparo? La acción de amparo está en el artículo 21 de la Constitución y tiene por objetivo poner término a una prisión, detención o un arraigo arbitrario. A través de él se está protegiendo la garantía establecida en la Constitución, cuál es la libertad ambulatoria de las personas. Todos nos podemos desplazar para todos lados. Y cuando ilegalmente nos restringen esto, tenemos que recurrir, ¿no es cierto?, a la justicia. Esta acción de amparo se interpone directamente por cualquier persona y sin ninguna formalidad ante la Corte de Apelaciones, quien conoce en sala. La Corte de Apelaciones y la Corte Suprema funcionan en sala y en pleno. En sala por 3, por 5 y en pleno todos los ministros de la Corte de Apelaciones y todos los ministros de la Corte Suprema. Bien. La acción de amparo económico sirve para denunciar las infracciones a la garantía constitucional que protege el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional. Y luego tenemos la acción de protección. Tiene por misión proteger los determinados derechos y garantías constitucionales cuando han sido objeto de privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos, y esta garantía está en el 19 de la Constitución. Y luego tenemos el otro, que es el privilegio de pobreza, que se trata de asegurar la garantía constitucional de la igualdad ante la ley. Artículo 19, número 2. ¿Qué código se encarga de señalar, no es cierto, estos privilegios de pobreza? Tenemos que se encarga el Código de Procedimiento Civil y lo clasifica en privilegio de pobreza legal y judicial. Judicial es el que le otorga el tribunal cuando usted está interviniendo, y el legal es el que tiene derecho usted de recurrir a la Corporación de Asistencia Policial. Luego, aquí vimos las facultades conservadoras y ahora vamos a ver las facultades disciplinarias de los tribunales superiores. Esta tiene por objetivo mantener la compostura en los debates judiciales y en el normal funcionamiento que componen el Poder Judicial. Su finalidad es mantener la disciplina del Poder Judicial. Y aquí vemos también, luego de eso veíamos cuáles son los dos mecanismos para solicitar las medidas disciplinarias. Tenemos por un lado el recurso de queja y la queja disciplinaria. La diferencia está en que el recurso de queja es contra el juez por alguna resolución o sentencia que infringió la ley, y el recurso de la queja disciplinaria tiene por objetivo, ¿no es cierto?, una infracción de los deberes y obligaciones de los funcionarios judiciales, y su objetivo es obtener medidas disciplinarias en contra del infractor.
Este recurso de queja que se interpone para el juez se interpone dentro de un plazo legal de 5 días. Estos 5 días son ampliables de acuerdo a la tabla de emplazamiento y conoce la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema en única instancia y lo conoce en sala. La queja disciplinaria se debe intentar en un plazo de 60 días en contra de la actuación del funcionario y no, ojo, y no en contra de una resolución judicial. Si se trata de tribunales superiores de justicia, el funcionario de la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones conoce en pleno, ¿ya? Y de los tribunales inferiores conoce la Corte de Apelaciones. Y también dentro de estas facultades teníamos la conducta ministerial de los jueces, que ya como dijimos es la que debe observar un juez mientras está en el ejercicio de sus funciones. Y estas se hacen efectivas de oficio o a petición de parte. ¿Y cuáles son estas medidas que se pueden hacer efectivas por los tribunales superiores? Tenemos el uso de la destitución, traslado, aplicación de multas, arrestos o apremios personales. Y luego vamos a ver cuál es el objetivo de las facultades económicas de los tribunales superiores, que son aquellas que autorizan a los tribunales superiores a adoptar ciertas medidas de orden general que van a redundar en beneficio de la buena administración de justicia y sirven para mejorar o regular la economía judicial. Y a través de estas medidas económicas vimos que las Cortes pueden dictar autos acordados. Los autos acordados son ciertos asuntos que no se encuentran suficientemente determinados por la ley o materias cuya regulación es trascendente y necesaria para un mejor servicio judicial. Estos autos acordados pueden ser de general aplicación y en ellos no se resuelve el litigio, sino que se arreglan situaciones que permitan un mejor y más expedita administración de la justicia. Y con eso vimos a grandes rasgos la parte concerniente a la jurisdicción, que partió de cuando terminamos la primera prueba hasta que entramos a ver el tema de la competencia. Y la competencia nosotros decíamos que estaba definida en el artículo 108 y era la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de las esferas de su jurisdicción. Y luego le agregamos en clase que había una discusión si solo la ley coloca al juez la posibilidad de resolver el litigio dentro de la esfera de sus atribuciones. Y la respuesta es que no solo la ley coloca al juez, sino que también las partes lo pueden hacer a través de lo que nosotros llamamos durante el curso la prórroga de la competencia. La competencia tiene varios elementos: materia, fuero, cuantía y territorio. Y cuando hablamos de materia, nos referimos a la naturaleza del negocio sometido a la decisión del tribunal o, en casos especiales, el objeto o clase del mismo. Y estos pueden ser de naturaleza civil, penal, administrativa, tributaria, etc. Y luego veíamos qué es el fuero. Y el fuero lo definíamos como la calidad o dignidad que tienen ciertas personas para no ser juzgados por un tribunal ordinario, sino que por uno superior, o bien en un procedimiento distinto. Además, también sirve para ver si el caso en el cual está la persona forada contempla la apelación. Y decíamos que el fuero no toma en cuenta la cosa litigiosa, sino que a la persona, no el valor que estamos disputando o el juicio de arrendamiento, ni nada, solo para la persona. Y luego, cuando hablamos de cuantía, veíamos cómo se determinaba la cuantía en materia civil y en materia penal y además para qué servía.
Y decíamos que los asuntos civiles la cuantía se determina por el valor de la cosa disputada y si son varios los demandados, se suman y esto va a dar la cuantía. Y los criminales se determinan por la pena que tiene asignada el delito y sirve también para determinar la procedencia de ciertos recursos, como por ejemplo el recurso más típico, que sería el recurso de apelación. Y luego hablábamos de que también la competencia se podía clasificar en competencia natural. La natural es la que determina la ley para cada órgano jurisdiccional. Y la prórroga es aquella que las partes, expreso tácitamente, le confieren a un tribunal que no es relativamente competente, pero que puede llegar a serlo para conocer si las partes lo solicitan, ya sea expresa o tácitamente. Y ahí veíamos la diferencia cuando la prórroga era expresa o cuando era tácita. Será expresa cuando las partes lo hayan acordado así en el contrato o convención y será tácita por el solo hecho de concurrir el demandante a interponer su demanda a un tribunal relativamente incompetente y por el hecho del demandado hacer cualquier gestión en esa causa que no sea la de reclamar dicha competencia. ¿Están bien? ¿Hay un recurso de casación en la forma sería el que hay que presentar? ¿Cómo va a presentar recurso de casación en la forma? Allí no existe recurso de casación en la forma. Pues cuando estoy oponiéndome a la prórroga, o sea, en el fondo, si no hay un lado, yo la primera equivocación que yo hago. Usted dice, el tribunal dice incompetente y el tribunal dice me declaro incompetente y se irá donde corresponde. No hay recurso. Todavía no se inicia el juicio, con lo cual Yo me entiendo. no hay ninguna sentencia para que usted vaya a recorrer. Bien. Y también, dentro de aquello, hablábamos de. También había una competencia que se llama competencia delegada. La competencia delegada es aquella que un tribunal le delega, valga la redundancia, a un tribunal a través del exhorto, carta rogatoria, encargándole la práctica de ciertas y determinadas diligencias que una vez cumplida ese tribunal queda sin competencia y vuelve al tribunal original. Ejemplo, si había que embargar un auto, se nos solo llevaba a Concepción, se hacía la diligencia, queda sin tema y volvía. Luego necesitábamos notificarlo, se volvía a mandar un exhorto, solo para la notificación, cumplido y queda sin tema. ¿Vamos bien? ¿Van bien? Sí. Bien. Bueno, eso lo tienen que decir el próximo jueves. Bien. Después, dentro de las competencias había una clasificación que era competencia común y competencia especial. Común es aquella que tienen los tribunales para conocer indistintamente asuntos de diferentes naturalezas. Y especial es aquella que faculta al tribunal para conocer determinados asuntos. Acuérdense del ejemplo del cierto que hablo de Quintero, ¿no es cierto? De un mismo tribunal se ve familia laboral, de todo. Y la especial es aquella, ustedes mandan ahora por pensión alimenticia, exclusivamente el tribunal de familia. Demandan un tema visual, tribunal laboral. Esa es la especial. Y también dentro de esto vimos, y ahí me preguntó este niño que anda en moto, que me hizo una pregunta, y ustedes se van a acordar después de ¿qué es la competencia privativa? Y la competencia privativa es la que habilita a un tribunal para conocer un determinado asunto con exclusión de otro tribunal. Ejemplo, la Corte Suprema, que tiene la competencia para conocer los recursos de casación en el fondo, recursos de revisión, inaplicabilidad por inconstitucional. Y ahí te ponen Cesari, ¿cuánto es? Cesari. Cesari. Cesari anda en la moto. Acá estoy maestro. Y el recurso de nulidad también. ¿Te acuerdas de esa clase? Sí, estamos. Yo debería haber sido elefante, no sabía. Dicen que tienen buena memoria, elefante. Bien. Y luego
seguíamos el tema. Yo creo que ligerito lo voy a tener que dejar porque integro comisión en materia penal con la profesora Doris. Estoy de materia penal. Nos queda como la mitad. ¿Ya? ¿Hasta aquí van bien? Sí, sí, sí. ¿Han entendido? Sí, sí. Bien. Me imagino que todos los que mueven la cabeza y los que no mueven la cabeza también la están entendiendo, ¿cierto? Bien. Bien. Después veíamos nosotros cómo puede ser la competencia de un tribunal atendiendo al grado que un asunto puede ser conocido por un tribunal. Veíamos que de única instancia, primera y segunda instancia. ¿Y a qué se llama instancia? Al grado jurisdiccional en que un tribunal va a conocer de un determinado asunto. Instancia, entonces, es el grado jurisdiccional. Cuando hablamos de única instancia, consiste en que el asunto litigioso va a ser conocido por un tribunal tanto en el hecho como por el derecho, sin posibilidad de apelación. Luego, seguíamos avanzando y llegamos a ver que la competencia tenía reglas. Y las reglas de la competencia son la de la radicación, gradualidad, extensión, prevención y reglas de la ejecución. La de la radicación, fíjense, señala que radicado un arreglo radicado con arreglo a la ley, el conocimiento de un asunto, esta competencia no se alterará ni aún por causa sobrevenida. Y la radicación de un asunto en materia civil se produce con la notificación de la demanda. En la clase que vimos, don Claudio, o el que estaba sentado allá al fondo, a ese lado, me hizo una pregunta. Y yo le respondí que cómo íbamos a saber si solo presentándola al tribunal la demanda, yo ya estaba enterado. Ustedes pueden ir al tribunal y presentar. Y yo no soy adivino y no voy a andar todos los días tribunal por tribunal. ¿Me habrán presentado una demanda? Solo me vengo a enterar y que radicar cuando yo soy notificado. Cuando me ponen en mi conocimiento la demanda. Usted lo demandó la tesorería general de Morales. Ahí me entero que tengo una demanda y ahí empezaré a hacer mis trámites para defender. Eso está en el artículo Dime. 44. ¿no? Cuando se dice, yo me voy a enterar cuando me presentan la demanda. Cuando me No, notifican. me notifican. Claro, mira, me notificaron. Y ahí la causa se radica en tal tribunal, en X tribunal. Una vez que la causa ha sido radicada, por eso se llama de la radicación, o fíjese, queda a firme. A firme. Con la diferencia, si tú me la presentaste en un tribunal incompetente, va a depender de mí si queda radicado o no. ¿Sí o no? Sí. Por la prórroga. Si yo voy y digo, señor, usted es incompetente, no se radica. Pero si yo la contesto, Tú se me radica. la ¿No? digas, la Esa es la diferencia. firma. Entonces, ojo, si en la prueba hacemos esto, o antes de la prueba, ustedes aprendan, o cuando se junten a conversar ahí en algunos lugares pecaminosos, clandestinos, por ahí, pimponeen. Y más con dos ramazotes que han claro para hablar. Entonces, Se les van las palabras. sí, hablan hasta, pueden. Estoy hablando ahora. Chino. No, claro, ahí pueden hasta contestar en ruso. Sí, vodka. Ya. Ahora sí pico peruano, voy a decir, pero pe. Ahora es un ron, como la checa. Pues. DLP. Ya. Ya, esto para analizar un poco, a este caso alguien se sonríe, no se sonríe. Ah, sí, se sonríe. Seguimos. Y hablábamos que radicado no se alterarán causa por auto, causa sobreviviente. ¿Qué es la causa sobreviviente, profesor? Es aquella que se produce cuando el asunto queda radicado en su tribunal competente. Ejemplo, ¿ah?
Lo vienen a Lo vienen a buscar. ¿Diego Ladori? Eso. Yo creo que sí, creo que sí. Ya, voy al tiro. Pero lo del auditorio ya va a partir. ¿Ah? Lo del auditorio va a partir ahora. ¿Va a partir el auditorio? Ya, aquí Por tengo favor. ya. Vamos a terminar el tiro. Ya. Causa sobreviviente, esa que se produce cuando el asunto quedó radicado ante un tribunal competente. Ejemplo, si una de las partes adquiere fuero, donde quedó radicado el asunto, como el caso de haber sido elegido diputado, senador o presidente de la República. Ya, mañana vamos a dedicar, mañana yo parto a las 7, vamos a parar a las 8:15, la clase de los árbitros, y luego vamos a hacer un break, yo creo unos 15 minutos, y matamos este tema de la prueba. Diga. Consulta, profe, el tema que va a pasar mañana igual entra a la prueba. ¿Alguna otra pregunta? No, el de los árbitros. No, pero yo pregunto, ¿alguna otra pregunta? No, si quieres preguntar, yo también. No, pues mañana tenemos clase. Voy a tener que hablar en O sea, la materia de la prueba está aquí. no van a entrar, chicos. Voy a hablar un poco así para que me entiendan. Ya, entonces, Se dijo jurisdicción y competencia. si alguien quedó en alguna duda mañana de lo que pasamos, mañana me mandan el tema. Dulce travesura. ¿Ah? Dulce travesura, ¿cómo no? Halloween. Eso es lo que nos va a decir usted el próximo jueves. Voy a ir a comprar algunos elásticos nuevos porque algunas marcas de Ya está ¿Qué pasa, Claudia? No, andas de luz, Te va a quedar Se le murió el pajarito. A ver, señorita, la señora Caterina, la decana, lo está esperando abajo arriba en el auditorio para un conversatorio porque ustedes van a ser parte integral del tema y les van a tener que interactuar, entonces les van a notar que están presentes y que no están presentes. Qué bueno, para que no se escapen. Ya. Ya veis, soy un mal actor.